producir. Y, digamos, desde el punto de vista físico, con el trabajo físico, desde el punto de vista intelectual, como es, ¿no? Citando al Fordismo, el trabajador de cuello blanco y el trabajador de cuello azul. ¿Por qué tiene que ser un costo y no un activo? ¿Me siguen en el razonamiento? ¿Por qué el capital es un activo? ¿Por qué la maquinaria es un activo? ¿Por qué la materia prima es un activo? ¿Y por qué la mano de obra es ese razonamiento? Digamos, lo desafío en el sentido de decir, es necesaria la mano de obra, tanto como la máquina y como la materia prima para producir un bien. Por lo tanto, reafirmo desde el punto de vista técnico que podemos verlo como una inversión y como un activo y no como un costo. No sé si me siguieron, porque es muy técnico esto, pero me interesaba reafirmar lo que decía Walter. Y además hay una cuestión que a nosotros nos gusta remarcar siempre, que es que el lenguaje nos define, ¿sí? Y esto es esta cuestión de, como decía Gastón, de plantear al ser humano como un costo, ya define algo, ¿no? Ya predispone la relación de otra manera, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Les quedó claro? Es una cuestión muy filosófica, pero entendemos que es importante, porque va en la búsqueda de humanizar la relación. Bueno, seguramente en la práctica se van a encontrar con que es muy normal que no todas las variables del costo laboral se contabilicen formando parte de una cuenta única que las concentre, ¿sí? Al contabilizarse en cuentas separadas, fiscales, legales, financieras, etc., no quedan reunidas dentro del conjunto de costos que nos permita determinar realmente el total o lo que nos cuesta finalmente esta inversión en el personal, ¿sí? Por estas razones que en la clase de hoy intentaremos construir juntos una especie de guía muy resumida, porque bueno, esto es algo que, como decíamos al principio, da para mucho más, y la forma que entendemos de trabajarlo y de internalizar estos conceptos no es de una manera teórica, sino más bien de una cuestión práctica. Recién la compañera comentaba que en gestión de presupuesto es la idea que teníamos nosotros. Esto es algo profundo, además que es algo que se construye, que se mide y se sigue en términos anuales. Entonces es algo que para hacerlo de esta forma, la verdad que no está tan bueno, pero bueno, vamos a tratar de que juntos podamos por lo menos llevarnos una noción básica de cómo encarar esta cuestión, ¿sí? Y por otro lado, también lo que vemos es que en muchas organizaciones los profesionales de recursos humanos tienden a sacarse de encima esta cuestión y tiran la pelota para otro lado, ¿sí? Y la parte de costos laborales termina quedando en manos del área de finanzas o control de gestión, lo cual no está mal, es correcto y está bien que sea así, pero desde esta cátedra sostenemos que recursos humanos no puede desentenderse de esto, ¿sí? Más allá de que es algo que termina bajo la responsabilidad de estas áreas, nosotros como responsables de recursos humanos no podemos descuidar esto, no podemos dejarlo de lado, ¿sí? En todas las clases nos han escuchado afirmar que recursos humanos no puede quedarse como un departamento de solo administración de personal. Desde nuestra mirada, eso significa que no debemos posicionarnos simplemente como áreas de staff o de desarrollo. Esto que yo les decía del lenguaje nos define. Recursos humanos tienen que ser un área importante para el negocio. Debemos preocuparnos de entenderlo en profundidad y de que nuestros equipos, en el caso de que nos toque liderar uno, tengan clara conciencia de cómo desde recursos humanos podemos acompañar o hacer que el negocio tenga éxito, ¿sí? Igual sí, pero...
desvinculan completamente y lo dejan en manos de finanzas. También es muy común, digamos, hay un paso anterior o complementario del análisis de costo fino, que es el famoso asiento de sueldos, que cuando uno paga los sueldos y cierra el mes, liquidación o administración de personal hace los reportes del mes, digamos, saca, digamos, realiza el pago del 931, realiza el pago de los sindicatos, de todas las cargas sociales, la liquidación, el pago y todos los reportes de cierre del mes. Y entre ellos el famoso asiento de sueldos, que a veces está en cabeza del área de recursos humanos, la confección del asiento de sueldo, y a veces está en el área contable. De hecho, los los software de recursos humanos ya traen, digamos, los reportes de asiento de sueldo. Por lo tanto, si nos tocara tener eso dentro del área, debemos entenderlo, y si lo entendemos, vamos a tener más claro, digamos, cómo llegar a este punto, que es lo que vamos a explicar hoy, que es el costo laboral. Esa es otra pata que creo que en la carrera, en alguna materia debería incluirse, que es el asiento de sueldo, ¿no? Sí, creo que hay un seminario que lo da Héctor Casarino, que es de tecnología, no recuerdo exactamente el nombre ahora, pero ese sí es un seminario optativo que se los recomiendo, pero enormemente. Héctor Casarino es un grande, es un crack de tecnologías aplicadas. Gracias. ¿Lo cursaste ese seminario? Ese se los recomendamos a los que no lo hayan hecho. ¿Lo tuvimos en la carrera nosotros? No, nosotros no lo teníamos. No lo conozco. Nosotros no lo teníamos. Héctor es una persona que realmente es una eminencia, es un crack en esta materia, en lo que tiene que ver con todo esto que hablamos siempre de esta parte contable de recursos humanos que tanto odiamos nosotros, pero que es sumamente importante y es fundamental. ¿Sí? Bueno, veo que nos queda muy poco tiempo, se nos fueron ya los primeros 40 minutos, entonces cortamos y nos volvemos a conectar, así arrancamos ya de una y no Dale. Bueno, seguimos. Bueno, como les decía, la idea es que hoy podamos guiarlos en el análisis y la determinación de los costos laborales de una organización clásica, típica, que emplee personal. Y como les decíamos al principio, vamos a tratar de hacerlo de una manera resumida, partiendo del salario bruto, pero teniendo en cuenta 4 variables fundamentales que son importantísimas para toda esta aventura. Por un lado, la variable denominada productividad es la que recibe cualquier empleador a cambio del salario bruto que paga, en términos reales, y que recibe el trabajador luego de haberle sido recibido las cargas e impuestos al trabajo. ¿Sí? No me entendieron nada. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Profe, perdón, no se escuchó nada, ¿eh? Desde las 4 variables en adelante no se entendió más nada. Uy, qué
justo todo lo que dije es clave para el parcial. Entra tú. A ver, ¿me escuchan bien ahí? ¿Ahí me escuchan? No sé qué hice, no toqué nada, pero viste que sí, mejor. Me escuchan mejor y no tocaste nada. Bueno, tengo un problemita. Bueno, les decía, lo vamos a hacer en función de 4 variables. La primera variable es aquella que está relacionada con la productividad. Productividad en términos de traten de pensarlo no como una productividad máxima que hablamos en la primera clase, sino más bien productividad en el sentido de aquella que recibe cualquier empleador a cambio del salario único que paga en términos reales, ¿sí? Y que recibe el trabajador luego de haberle sido retenido las cargas e impuestos. A ver si veo que está explotando el chat. ¿No me escuchan? ¿Ahí me escuchan mejor? Profe, hay un compañero que quiere ingresar. Néstor, ¿tenés el archivo de auditoría? No hay un archivo ahí, es una charla directamente. Bueno, si querés, eso hasta que sigamos con la auditoría de remuneraciones hasta que lo recuperemos a Walter, ¿te parece? Dale. Bien. El tema es el siguiente. Nosotros, después de implementar una política de remuneraciones o de implantar una política de remuneraciones cualquiera sea ella, lo que tenemos que hacer, porque supone una inversión importante, mucho tiempo de implementación, y la empresa, como nosotros, los responsables de recursos humanos, cuando implementamos algo, nos va a pedir resultados. Eso entra o está relacionado con lo que Walter explicaba recién de la productividad. O sea, ¿qué hacemos con nuestra, o cómo aportamos productividad a través de nuestra política de remuneración?
Entonces, para saber eso y para tener claro si esa política de remuneración que estamos implementando sirve o no sirve, lo que hay que hacer es una auditoría de esa política de remuneraciones. En primer lugar, lo que tenemos que pensar cuando implementamos o cuando vemos la manera de realizar una auditoría es ¿para qué la quiero hacer? Entonces, si yo pienso ¿para qué la quiero hacer? Tengo que estar pensando claramente que es para evaluar el resultado de mi gestión, como recursos humanos, como por más que lo hablamos varias veces, cuando recursos humanos dirige o coordina, mejor dicho, la implementación de una política de remuneración, no está solo, dijimos que tiene que estar apoyado por la gerencia y por la dirección de la compañía. Generalmente el que está encargado de evaluar o de auditar eso es recursos humanos, porque supuestamente, a pesar de que tiene un rol a lo mejor solamente de coordinador, lo que hace es verificar que eso esté funcionando. Ahora, entonces, ¿para qué? Para evaluar si nuestra gestión en política de remuneraciones es la correcta. ¿Por qué? Porque esa auditoría nos tiene que dar un resultado de analizar todos los factores que intervienen en la política. Hablamos siempre de compensación total. Cuando hablamos de compensación total, dijimos que estaba compuesta por lo menos por 3 elementos, que eran la remuneración fija, la remuneración variable y los beneficios adicionales. Y algunos otros autores agregan un cuarto componente, que es la compensación emocional, que es lo que no se puede medir en dinero, pero ayuda a que el clima laboral mejore dentro de una organización. Entonces, estén todos los componentes o no, es importante que nosotros evaluemos por medio de una auditoría a ver si eso está funcionando. Entonces, ¿para qué? Primero para evaluar la gestión, después para ver si hay que hacer algún cambio y después para ver si ayuda al objetivo principal de una política de remuneraciones, que es mantener la competitividad externa y la equidad interna. Si no nos sirve para eso, estamos en problemas. Entonces, y si yo no hago nunca una auditoría de remuneraciones, nunca voy a saber si estoy bien o mal, o me voy a dar cuenta cuando sea tarde. Entonces, ¿para qué? Ya lo vimos. ¿Cuándo? Es otra de las preguntas que me tengo que hacer. ¿Cuándo en empresas, en organizaciones que no están sufriendo ningún cambio, por lo menos una vez al año, como mínimo? ¿Cuándo más? Cuando hay alguna adquisición de empresa, cuando hay una fusión de empresas, porque las estructuras a lo mejor son distintas, por prácticas que para una empresa son usuales, para la otra no lo son tanto. Entonces, también cuando hay adquisición de empresas, cuando hay fusión de empresas, cuando hay cambios tecnológicos, acuérdense que cuando hay cambios tecnológicos los perfiles de puesto cambian, y si cambian los perfiles de puesto o las tareas de las personas que tienen responsabilidades dentro de la organización, a lo mejor tengo que modificar mi política de compensaciones. Entonces, en todos esos momentos es conveniente hacer una auditoría de eliminación. Ahora, la otra pregunta que me tengo que hacer cuando hablo de auditoría de remuneraciones es ¿quién la hace? Y acá tenemos por lo menos 2 opciones. Puede ser una auditoría interna, que la hace recursos humanos o algún comité conformado para tal cuestión, o puede ser externa, con contacto con una empresa externa, una consultora, que venga y me evalúe mi gestión.
las dos maneras tenemos pros y tenemos contras. Si la auditoría es interna, tengo que poder ser muy objetivo para darme cuenta si hay alguna práctica de la que estoy haciendo como organización que está mal. Porque tendemos al estar metidos dentro de la organización, a no darnos cuenta si hay alguna práctica que está errada. Después, por otro lado, la auditoría externa puede llegar a ver esos factores. El tema es que tiene que conocer muy bien la cultura de la organización, tiene que conocer muy bien las prácticas que tiene cada organización, y eso lleva tiempo, y el tiempo cuando contratas una consultora externa es un factor importante en el momento que tenga que pagar ese costo que salir con esa inversión, porque tiene que aprender a ver la organización y todos sus procesos internos. ¿Se entiende hasta acá? A ver si estuve hablando y no me escuchan. No, sí, se entiende. Como huésped. Acá, digamos, chicos, agregando un poquito a lo que comenta Néstor, hay un concepto que yo me remarco mucho en términos generales que hacen a la gestión, que es un concepto transversal a cualquier área, a cualquier gerencia de cualquier empresa en tiempos modernos y no tan modernos, que tiene que ver con lo que es la planificación, el control y la gestión propiamente dicha. Es decir, planifico algo, establezco estándares e indicadores por los cuales yo pueda medir y controlar que lo que planifiqué se cumpla o no se cumpla, y después gestiono los desvíos. Es decir, voy a salir un segundo de lo que del tema de auditoría de remuneraciones que está explicando Néstor y después vuelvo ¿no? Pero para hacerlo más gráfico. Es decir, el costo más importante que tiene el área de recursos humanos es el ausentismo. Es el costo por excelencia, es el gasto sobre el que hay que trabajar, sobre el que nos van a medir la gestión y demás. Entonces, si yo voy a planificar que mi ausentismo va a ser de un 3%, después voy a tener que construir un indicador básico, no muy complejo, por el cual medir mes a mes en qué porcentaje de ausentismo estoy. Y si planifiqué que iba a tener un 3% de ausentismo y que iba a tomar medidas para cumplir eso, y después lo mido y estoy en un 5%, tengo un desvío de un 2% sobre lo planificado. Por lo tanto, tengo que gestionar sobre ese desvío con acciones concretas. Eso es planificación, control y gestión a grandes rasgos y muy simplificadamente. Yendo un poco a lo que está explicando Néstor, digamos, yo voy a planificar, digamos, desde una definición política, desde la gerencia de recursos humanos, con el apoyo de la dirección de la empresa, en qué, digamos, cómo me voy a situar en el mercado de competencia respecto a remuneraciones, en qué punto voy a estar en mis salarios, ¿no? Y después voy a ir midiendo y monitoreando eso a lo largo de, como decía Néstor, generalmente en un año. ¿Eso se cumple o no se cumple? ¿Cómo lo voy a medir? Con herramientas externas, encuestas salariales, revisando descripciones de puesto. Entonces voy a medir si lo que planifiqué en cuanto a auditoría de remuneraciones se está cumpliendo o no. Básicamente hay dos medidas que son las que comentó Néstor, ¿no? Si soy competitivo externamente y si soy equitativo internamente. Y si eso no sucede, voy a tener que rever mi planificación inicial y gestionar sobre eso. Es decir, estas tres patas, estos tres ejes, ¿no? De planificación, control y gestión, también se aplican a las remuneraciones, también se aplican con la herramienta de la auditoría de remuneraciones, y también porque es importante medir nuestra gestión, digamos, hacer los cambios que hagan falta si lo que pensamos y vendimos internamente al resto de la organización no se cumple, porque eso nos va a dar credibilidad. Y en los casos, como decía Néstor, de fusiones, de adquisiciones, en esos casos funciona como un inventario inicial. O si yo asumo como gerente de recursos humanos de una compañía, entonces necesito hacer un inventariado inicial con lo que me voy a encontrar. Es decir, entendiendo dónde estoy parado, conociendo la nueva empresa, conociendo la nueva organización y pudiendo implementar un punto de partida desde el cual yo voy a implementar mi nueva política, ¿no? O mi propia política. No sé, Néstor, si voy en orden a lo que estabas queriendo explicar. Sí, justo. Y me viene bien lo que decís. No sé si querés agregar algo más o... No, te dejo.
No sé, chicos, si se entendió el ejemplo del ausentismo. Perdón, una sola cosa, digo, quería preguntarle a los chicos si se entendió. Yo salí un segundo de lo que es la auditoría de remuneraciones para ser más gráfico con el ausentismo, cómo planifico, cómo controlo y cómo gestiono, digamos. O sea, lo que Gastón explicó para un solo indicador, que es el ausentismo, la auditoría que se hace sobre remuneraciones es justamente ver cómo funcionan, implementando como política remuneraciones para llegar al objetivo final. El objetivo final de una política de remuneraciones, ¿cuál es? Mantener un clima interno adecuado, fomentar la equidad interna y mantenerme competitivo exactamente con el mercado. Si no logro esos objetivos, en mi política de remuneraciones hay algo que está mal y tengo que descubrir qué es. Ahora, ¿con qué herramienta? Consulto a los que trabajan si en sus empresas se realizan, cuando alguien se va de la compañía, entrevistas de egreso. Porque esa es una herramienta fundamental para ver por qué se va la gente. Si yo no sé por qué se va la gente, a lo mejor voy a tener una alta rotación y que lo puedo solucionar muy rápido porque puedo saber, no sé, se va la gente porque se lleva mal con el jefe directo, se va la gente porque la remuneración no es efectiva, se va la gente porque los beneficios que yo pensé, los beneficios adicionales o la remuneración variable que tengo, no lo son atractivas y en otra compañía te ofrecieron otra cosa que es mejor. Si yo no sé eso, siempre voy a tener el mismo problema. Entonces, una de las herramientas son las entrevistas de egreso. Y antes de llegar a la entrevista de egreso, también hay cuestionarios internos que se pueden hacer en el personal, dentro del personal, para ver, por lo menos, para evaluar si los beneficios son atractivos, si les gustaría cambiar por otro. No quiere decir con esto que vamos a darle todo lo que nos pidan, porque cada uno va a opinar desde su lugar y desde su necesidad. Pero por lo menos tenemos que tener un panorama para saber si lo que yo pensé como compañía, al principio, sigue siendo atractivo para la gente. A lo mejor fue atractivo al principio y después no. Pueden pasar muchas cosas en el camino que hagan que lo que antes funcionaba bien haya dejado de funcionar. Entonces, y después otra cosa que tengo que tener es la posibilidad de compararme con el mercado. A través de la encuesta de remuneraciones, a través de un club de empresas, lo que sea. Pero mi auditoría de remuneraciones tiene que cubrir todos los elementos que componen esa política, no solamente la remuneración fija, por ejemplo, o no solamente los beneficios. Tengo que poder tener o contar con una herramienta lo suficientemente amplia y competitiva para que me dé un reflejo o un panorama total de lo que yo como organización estoy haciendo. Si yo tengo, por ejemplo, una excelente política de remuneraciones, según yo, según el Comité de Valoración de Puestos, según toda la gerencia, pero la gente se me va igual, quiere decir que hay algo que está funcionando mal. Ahora, si yo puedo, mi herramienta de gestión, excluir a la política de remuneración del problema, ya va a estar más cerca de la solución. Si no, voy a tener siempre la duda de se van porque les pago poco, se van porque en otro lado le ofrecen mejor sueldo y yo no puedo hacer nada porque la situación económica de la empresa, por ejemplo, no es la adecuada y no puedo pagar más. Lo que sea. Pero la auditoría de remuneraciones tiene que estar. Por lo que respondieron, pudieron responder, el tema es el siguiente. Hay muy poca cultura dentro de las empresas argentinas para realizar entrevistas de egreso. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y tampoco hay cultura como para tener una auditoría de remuneraciones, ni siquiera una auditoría de gestión. Entonces, fíjense que si yo todo el tiempo y el esfuerzo que implementé en realizar
o implementar una política de compensaciones y después no puedo fijarme, o no soy capaz de fijarme si está funcionando bien o está mal, equivale a estar en la incertidumbre. Salvando la distancia sería lo mismo que en una organización, en una industria, por ejemplo, compren insumos y no le hagan control de calidad, por ejemplo. Totalmente. Entonces, eso es, en eso reside la importancia de realizar una auditoría de remuneración. Es un tema cortito, pero por corto no quiere decir que no sea importante, porque ayuda a la gestión de recursos humanos. No sé si fui claro, ¿se entendió? Sí, totalmente. Aparte, digamos, más allá de que el tema parezca corto, implementarlo, realizarlo, requiere de una profesionalidad, de un conocimiento, de una expertise y de una especialización, que por eso muchas veces se contratan consultoras externas especializadas en todo lo que es compensaciones, ¿no, Néstor? Para hacer este tipo de trabajo. Sí, sí. Si quieres, como toda auditoría, digo, la palabra auditoría tiene un peso, digamos, importante en cuanto al control. Hasta pareciera un poco simpática, digamos, porque pareciera que estamos buscando qué está mal. Pero la realidad de lo que se está buscando acá es entender si está funcionando lo que planificamos, básicamente. Claramente, Y eso, lo que se busca es, como decía recién Gastón, lo que se busca no es el error, sino lo que se busca es reforzar los aciertos. Entonces, si lo vemos de esa manera, la auditoría es una herramienta que me ayuda a mejorar lo que estoy haciendo y evitar el error. Entonces, esa es la mirada que tenemos que ver, que pensar, o desde el lado que tenemos que pensar un auditor. sí, encontrar la oportunidad de mejora, digamos, y ver qué tan grande es ese gap entre lo que deberíamos ser y lo que estamos siendo, ¿no? Pero, insisto, es un trabajo muy profesional, digamos, muy de especialista, muy específico. Y también, digamos, debemos encontrar herramientas objetivas de medición. Perdón, ¿sí? No, pensé que alguien preguntaba algo. Lo que es muy importante es encontrar herramientas que objetivicen la medición, ¿no? Sobre todo, en el ejemplo que da Néstor, en cuanto a las encuestas, a las entrevistas de egreso. ¿Alguien pregunta algo, chicos? No, bueno. Las entrevistas de egreso también requieren cierto profesionalismo, cierta estructura, cierta objetividad, ¿no? Sobre todo porque tenemos que estar dispuestos a escuchar, recibir y plasmar que lo que la persona que se está retirando de la organización diga tenga un retorno para los que se quedan. Muchas veces tenemos que estar y tener una madurez y una humildad y una grandeza de poder recibir críticas digamos, a la misma gestión del área, ¿no? Si no fuimos capaces de advertir, digamos, antes que se suceda, digamos, la salida de una persona valiosa, en el ejemplo de que se esté yendo alguien que nosotros no queríamos que se vaya, tenemos que revisar por qué no sucede eso como organización. ¿Y por qué no sucede como equipo de recursos humanos? Algo así, ¿no? Entonces, a veces no es fácil para nadie escuchar críticas a la gestión de uno. Entonces, hay que tener mucha madurez, mucha humildad y mucha capacidad de escucha para poder capitalizar la herramienta de entrevista de egreso en pos de mejorar la gestión que se viene. Porque la persona que se vaya no va a estar, digamos, pero sí tenemos que utilizar esa información de forma inteligente para que no suceda algo parecido con las personas que siguen integrando la empresa. ¿Cómo venimos de tiempo, chicos? Para ver si... Creo que lo venimos bien. Bueno. ¿Quién habló? No, Walter no volvió, ¿no? Sí, soy yo. Ah, me parecía, por eso. Desde la sombra. Está desde el más allá, está desde el más allá. Estoy luchando para tratar de compartir el archivo de la presentación, porque estoy con el celu, cortito.
mientras subo esto... Y tenemos el ayudante, nuestro canino ayudante de cátedra. Mujer. De fondo. Ahí está. Bueno, vamos a ver Que siempre está. Sí, sí. Bueno, retomamos esto. Néstor, no sé si vos querés seguir con algo más de lo de auditoría de No, ya estaba esto. Si no, ya retomamos. Era un tema bastante cortito, pero que era útil como para Totalmente. toda la gestión. Entonces, Sí, igual chicos, tomen nota de lo que es auditoría, ¿eh? También digamos, es muy importante, podemos preguntar en los parciales y los conceptos que tienen que quedar claros, por favor, aunque sean cortos, tienen que ser precisos. igual en el libro de la resolución justa. Por eso, no solo tomen nota, sino que lean la bibliografía, por supuesto. Bueno, digamos, nos habíamos quedado de instalar el tema De las 4 variables. exactamente, la función de 4 variables. Aquí vuelvo de cero por si no se escuchó, si no se escuchó nada. La primera es aquella relacionada con la productividad, que es una referencia y de cualquier... Profe, no se escucha. Hola. Ahora sí te recuperamos, a ver ahí. ¿Estás, Walter? Sí, ¿me escuchan? Ahí sí. Me parece que el problema lo tengo con la cosa. Bueno, Ahí te escuchamos. Más allá que se me cortó internet, me parece que el problema está en la cosa. Bueno, les decía, la productividad es aquello que recibe el empleador a cambio del salario que paga, en términos reales, ¿sí? Aquello que recibe el trabajador luego de no darle al retenido las cargas pueden, como les dije en algún momento, que me cortaban por el mismo. Estamos hablando no de la productividad macro que deberíamos hacer, de las clases, sino más bien el pagar en términos reales, ¿sí? Después, otra de las variables, que a veces las cuales vamos a entender esto, digamos, Profe, sí, perdón. no se escucha nada, se entrecorta, se escucha muy lejos. Va a ser bien, Walter, con la... Ahí me escuchan. Sí, de repente se te escucha muy bien y cuando comenzás a hablar es como que te perdemos. Probé todo, probé 3 auriculares, probé sacando los auriculares. No sé si ahí me escuchan un poco mejor. Ahí te escuchamos bien. El tema es cuando empezás a hablar, parecía que cuando avanzás con lo que querés decir, ahí te perdemos. Es que ya ni la virtualidad me quiere, no me aguantan más. Bueno, voy a tratar de decir estábamos en la productividad. Mucha parte el empleador no recibe el trabajo por ese salario bruto. Después otra de las variables, no me escuchan, ¿no? Ahora sí. ¿Estás ahí? Estoy. Dale. Bueno, otra de las variables que tenemos son los adicionales o complementos del salario bruto que recibe el trabajador y aquellos costos ocultos que paga el empleador. Entonces tenemos los gastos, impuestos, que son todas estas cargas que están la redundancia a cargo del empleador y del trabajador y que se suman al costo final del salario. Y ahora vamos a ir viendo un poco Walter, la cuesta. Sí. ¿Querés que lo hagamos la semana que viene? Digo, está como muy... Vas y venís y quizás como la semana que viene tenemos espacio, lo podemos... Bueno, dale. Lo hacemos todo más cómodo, ¿te parece? ¿Estás ahí?
les propongo, Néstor, si te parece, tenemos la semana que viene un espacio importante, que era la última clase para repasar dudas y demás, así que podemos darle la profundidad que requiere el tema. Está bien. ¿No? ¿Te parece? Sí, mejor así queda ahí clarito ahí. No, pues es un tema que requiere, digamos, hoy de hecho lo conversábamos entre los tres, con Walter y con Néstor en el grupo, chicos, en el grupo que tenemos los tres, de lo difícil que es este tema, no estar en la clase, no poder ser presencial con el pizarrón y el lápiz, y lo complejo que es llevar estos números, digamos, a la explicación real para que puedan entendernos. Así que con estas idas y vueltas no va a ser, digamos, funcional. Les proponemos entonces cerrar acá por hoy. Arrancamos la semana que viene con este tema de costos, que la realidad también es que es un valor agregado que quisimos darle a la cursada. Es uno de los temas que nos parecen interesantísimos, de mucha utilidad para la gestión de la práctica profesional de relaciones laborales, y que entendíamos que, por eso les preguntábamos mucho al inicio de la clase si en la materia de administración y de práctica laboral o liquidación de sueldo veían estos temas, porque nosotros cuando hicimos la carrera, la realidad es que lo vimos muy por encima y nos parece que desde nuestro lugar podemos aportar bastante con valor agregado en un tema que es muy interesante y de mucha utilidad. Así que les proponemos entonces dejarlo acá por hoy, y arrancamos la clase próxima, digamos, de lleno con esto, y después vemos la duda del parcial. ¿Parece? ¿Puedo consultar, profe? Sí, por favor. ¿Van a subir el material igual Sí, hoy? sí, como siempre lo enviamos, cosa que lo puedan ir viendo y ya lo puedan leer y venir más empapados para la semana que viene. Gracias. Por favor. ¿Les parece, chicos, que hagamos así? Bueno, entonces cerramos por hoy acá. Y nos vemos la semana que viene, arrancando con este tema y después con las dudas que puedan surgir antes del segundo examen. Buenas noches, gente, y un gusto. Gracias, Buena profe. semana.